Hola amigos de Invictus, bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión recorreremos otro desarrollo de lo que Foucault trata en el curso del poder psiquiátrico, que tiene que ver con cómo se da la curación por parte de la primer vertiente de la psiquiatría, y sobre cuál es la función del saber psicológico en sus comienzos. Esta primer vertiente de la psiquiatría la podemos ubicar históricamente a comienzos del siglo XIX, y en paralelo al comienzo del desarrollo de la medicina moderna, impulsada por el desarrollo de la ciencia. A partir de diferentes escenas, Foucault busca mostrar cómo los dispositivos disciplinarios de poder fueron la condición histórica de formación del saber psicológico. Para comenzar, toma la escena de la curación del rey Jorge III de Inglaterra como paradigma de curación, donde busca demostrar cómo el saber psiquiátrico pone en juego una concepción de batalla entre el médico y el loco, en donde la victoria que equivale a curación viene dada por el sometimiento del loco a la voluntad del médico psiquiatra. Si bien en la historia oficial de la salud mental, la escena fundacional de la psiquiatría del siglo XIX es la de Pinel, determinando retirar las cadenas que atan a los locos furiosos, Foucault plantea que es otra la escena que ilustra con exactitud de qué se trataba la práctica psiquiátrica en estos tiempos. Para él, la psiquiatría es una manipulación reglamentada y concertada de las relaciones de poder. La escena de curación del rey Jorge III de Inglaterra, que se sitúa en 1788, es relatada por Pinel de la siguiente manera. Jorge III de Inglaterra cae en la manía. Y para que su curación sea más rápida y sólida, no se pone ninguna restricción a las medidas de prudencia de quien lo dirige. Por ello, todo el aparato de la realeza se desvanece, el alienado, alejado de su familia y de todo lo que lo rodea, queda confinado en un palacio aislado y se lo encierra solo en una recámara cuyos cristales y muros se cubren de colchones para impedir que se hiera. Quien dirige el tratamiento le informa que ya no es soberano, y le advierte que en lo sucesivo debe mostrarse dócil y sumiso. Dos vigilantes de una estatura hercúlea quedan a cargo de atender sus necesidades y prestarle todos los servicios que su estado exige, pero también de convencerlo de que se encuentra bajo su entera dependencia y de que allí en más debe obedecerlos. Guardan con él un tranquilo silencio, pero en cuanta oportunidad se les presenta, le hacen sentir la superioridad de su fuerza. Un día, el rey Jorge III recibe con mucha dureza a su antiguo médico durante su visita y lo embadurna con suciedades corporales y basura. Ante esto, uno de los guardianes entra a la recámara sin decir una palabra. Toma por la cintura al delirante, también reducido a un estado de mugre repugnante, y lo arroja con vigor sobre un montón de colchones. Lo desviste, lo lava con una esponja, le cambia la ropa y mirándolo con altivez, sale deprisa para retomar su puesto. Lecciones similares, reiteradas a intervalos durante algunos meses y secundadas por otros medios de tratamiento, han producido una curación sólida y sin recaídas. Foucault analiza esta escena en términos de una ceremonia de descoronamiento, a través de la cual se trata de poner al rey bajo una dependencia total, al informarle el médico que ya no es soberano. Queda así aislado entre muros y colchones, y se ponen entre paréntesis todas las funciones esenciales de la monarquía. El rey queda reducido a ser un cuerpo que hay que domar. Esta destitución, plantea Foucault, ya presenta el nuevo paradigma jurídico moderno, donde aparece efectivizada la acción de un poder anónimo, el poder disciplinario, un poder discreto que busca por la disciplina, del loco en este caso, la docilidad y sumisión de aquellos sobre los que se ejerce, y lo hace siempre en silencio. Este poder disciplinario se diferencia del poder soberano, el cual es el poder clásico de toma de decisiones del rey, que se manifiesta a través del individuo que lo posee y de forma explícita. En consonancia, caracteriza al poder disciplinario de esta forma. Se trata de un poder anónimo, sin nombre, sin rostro, un poder repartido entre diferentes personas, y es, sobre todo, un poder que se manifiesta en el carácter implacable de un reglamento
que ni siquiera se formula, pues, en el fondo, nada se dice, y en el texto se escribe con claridad que todos los agentes del poder permanecen mudos. En cierto modo, el mutismo del reglamento encubre el lugar que ha quedado vacío por el descoronamiento del rey. Para el autor francés, las relaciones de poder que se dan en la curación ya no son determinadas por la institución ni tampoco las prescribe un discurso de verdad, sino que constituyen el elemento nuclear de la práctica psiquiátrica, a partir de las cuales se crean los edificios institucionales y surgen discursos de verdad. O sea, para Foucault, la relación de poder viene primero que el discurso de verdad. Lo primero que se hace es contenerlo a Jorge III. Lo que se hace es educarlo a la fuerza, se busca que obedezca. Se lo lava después de que agarrara sus propias necesidades y las arrojara al médico. Es un tratamiento que se basa en cierta cuestión estética y moral, una ortopedia moral, y después se teoriza sobre ese método como efectivo o no. Lo efectivo es el doblegamiento y sometimiento de esa voluntad rebelde del loco. El autor francés va trazando entonces cierto cambio histórico en las características del poder, a medida que se avanza en la modernidad. Se pasa del poder soberano al poder disciplinario. Pero no es que deja de existir ese poder soberano directo, caracterizado como de dar muerte o castigo directo ante la infracción de una ley o norma, sino que se solapan. Y el poder disciplinario viene a ser mucho más refinado y a relevar esa forma de ejercicio del poder que deviene bastante grosera y bruta, por decirlo de alguna manera. Ese espectáculo público de la horca en la plaza del pueblo, o de las torturas que realizaba el verdugo a los condenados de la Edad Media, queda como una aplicación del poder que muchas veces ejerce una brutalidad mucho mayor al del acto ilícito cometido por el culpable. Digamos que eso queda obsoleto por la dinámica misma del nacimiento de la concepción de individuo y de ciudadano. La modernidad, entonces, viene aparejada con un cambio en las relaciones de poder. Yendo al poder psiquiátrico propiamente, ubica la práctica psiquiátrica inaugurada a principios del siglo XIX como una nueva microfísica del poder. La psiquiatría clásica reinó hasta 1930, dice Foucault, a partir de un discurso que ponía en funcionamiento la necesidad de la institución del asilo psiquiátrico y el despliegue de un cierto poder médico como ley interna y eficaz. En una de las clases, ya avanzado el curso, sitúa una institución donde aún prevalecen los esquemas de soberanía y que no queda tan tomada por este poder disciplinario. Esa institución es la familia, que se funda en acontecimientos pasados y no en ese presente continuo que caracteriza al poder disciplinario. Y en la familia hay relaciones bien visibles y explícitas, tanto contractuales como de propiedad, de compromiso personal, colectivo, etc. Pero ¿por qué traer a la familia al hablar del poder psiquiátrico? Bueno, porque Foucault dice que funciona como la bisagra de articulación de diferentes dispositivos disciplinarios que van a implicar una continuidad. Por un lado, la familia asegura la inserción del individuo en la escuela o trabajo, asegurando entonces el paso de uno de estos dispositivos al otro, y en segundo lugar, sirve para fijar los individuos a una célula de poder soberano. Por ende, entre el panoptismo y vigilancia del poder disciplinario y la soberanía familiar, hay un juego de remisiones permanentes, una especie de anclaje en el antiguo derecho soberano, explícito y escrito, que permite al poder disciplinario seguir apareciendo silencioso y tácito. Esto es algo interesante de los desarrollos del autor francés, que dice que cuando la familia falta o falla, se crean sustitutos disciplinarios pseudo-familiares a su funcionamiento. En este escenario, postula, surge la función de la psiquiatría, de la psicopatología, de la psicología y del psicoanálisis. Es así que la función de psicólogos, psicoanalistas, etc., no es otra que ser los agentes de la organización de un dispositivo disciplinario que va a ponerse en marcha cuando se produzca un vacío en la soberanía familiar. Recordemos que la lectura de Foucault es sobre el poder y sus cambios en la historia, sobre el control
y sobre cómo se da una producción de subjetividad por parte del poder. Sus desarrollos van siempre en torno a las variaciones del poder y a cómo éste, con su interrelación con el saber, va produciendo y modelando la subjetividad en la historia. Entonces, la función de las disciplinas psicológicas nace en torno a la psiquiatría del siglo XIX como contracara de la familia. En el hospital psiquiátrico se internaban individuos que escapaban de la soberanía familiar, y su intervención se basaba en el adiestramiento disciplinario que hace de la psiquiatría una empresa institucional de disciplina, que lo que busca es la refamiliarización del individuo. De la psiquiatría, esta función se extendió a todos los sistemas disciplinarios, interviniendo cuando un individuo era incapaz de seguir la disciplina. Aquí tenemos el rol del saber psicológico para Foucault, intervenir cuando un individuo se sale o es incapaz de seguir las normas. En la modernidad, el poder se desdobla y da lugar a una continuidad de control sobre los dos nuevos sujetos que nacen a la par de la misma modernidad y el saber que en ésta se produce. El individuo y la población, dos sujetos modernos, son los nuevos sujetos sobre los que comienza a recaer el control político. Aquí podemos ilustrar cómo para Foucault la aplicación de este poder disciplinario nuevo y específico viene aparejado de una producción de saber y de nuevos sujetos que permiten el desarrollo y la aplicación de ese poder en la medida de su especificidad y minuciosidad. Hay un paralelismo en el surgimiento del saber y el poder. Uno necesita del otro, y no hay uno sin el otro. La psicología, dice, nace como una expresión más de este paradigma donde el poder disciplinario y lo que va a ser la biopolítica van a ser nuevas formas de poder que recaen y crean la subjetividad moderna. Gracias amigos de Invictus por acompañarnos hasta aquí en el video de hoy, donde hemos intentado desarrollar las teorizaciones de Foucault sobre el rol de la primer vertiente de la psiquiatría del siglo XIX y la entidad que el filósofo francés le da como un saber legitimante del poder disciplinario. No olvides suscribirte y darle like al video si te ha gustado. Hasta la próxima.